pues la fe, la certeza de lo que esperas. Es pues la fe, el motor que impulsa tus velas. La fe te hace descubrir el poder que se encierra en ti, para ver lo que no se ve, para poder seguir. Es pues la fe, la moneda que adquiere todo. Es pues la fe, más valiosa que el mismo oro. La fe te sostiene mirando hacia el frente. Por la fe lucha fuerte quien espera algo más. La fe mueve montañas y eso tú lo conoces. La fe hace que viva lo que ya estaba muerto. Por la fe cobra aliento. La fe no admite dudas y no cruza los brazos. No se sujeta el tiempo, no se rinde el fracaso. La fe sigue luchando. Por la fe estamos vivos. Por la fe es que soñamos. Hola, buenas tardes. Dios te bendiga en esta tarde hermosa y maravillosa. Una vez más aquí desde Radio La Predicadora para traerte palabra del Señor. Quien te habla el pastor Claudio, sede de la Iglesia Camino Nuevo, que tiene sede en Ciudad Evita. Y bueno, estamos para aportar un granito más de arena en el reino del Señor. Gloria a Dios. Y quiero traerte en esta tarde una palabra de parte de Dios, aleluya, que sirva, para edificación de nuestras vidas, de nuestras almas. Gloria a Dios. Quiero contarle a los hermanos que sabían que iba a ir al congreso anual que hace el ministerio en la ciudad de Misiones, que fue todo maravilloso. Esto fue el 28, 29 y 30 del mes pasado. Fue realmente una experiencia maravillosa. Estar en armonía, en común unión, con tantísimos hermanos del ministerio que no los conozco a todos, es imposible conocernos en tan pocos días que estamos, y la cantidad enorme que se congrega allí en aquella ciudad, en Misiones. En esta oportunidad se hizo en Wanda, a veces se hace también en San Vicente, son ciudades de misiones. Y bueno, es imposible conocernos a todos, pero lo maravilloso cuando uno está en el mismo espíritu, no hace falta que lo conozcas en lo cotidiano a la otra persona, pero como estamos en un mismo espíritu es suficiente y se siente el amor de Dios, que es lo maravilloso, digamos lo sobrenatural, el amor de Dios que se vive en dicha convención. En realidad así se le llama dentro del ministerio, convención anual. Se eligen las nuevas autoridades y fue todo en total disciplina al Señor, en total armonía. Realmente fue tremendo. Se eligieron las nuevas autoridades en paz, como debe ser, ¿no? Y lo bueno de poder elegir las autoridades, que no sea dedocracia. La asamblea se hace y se eligen y se rinde cuenta de todo, de los recursos que hay en el ministerio, en lo que se gasta, y uno ve el fluir del Señor, ¿verdad? Cuando todo se hace en orden, en prolijo, donde no hay un cacique, y el cacique manda y el cacique determina, y se hace como dice ese cacique. Gracias a Dios acá es todo en total orden al Señor. Y veíamos cómo el Espíritu Santo se movía, tanto en las reuniones, los conferencistas, cómo era un fluir del Señor en cada enseñanza, en cada palabra. Maravilloso, la verdad que los que sabían que iba a ir, hermanos, hermanas, tremendo, gloria a Dios. Y ya estamos nuevamente aquí, renovados en las fuerzas, porque uno recibe un renuevo, recibe aliento, se confirman un montón de cosas, por la palabra de Dios, no por otra cosa. Palabra de Dios, que la palabra de Dios es la que nos da vida, nos da fuerza, nos sana el alma, nos da ese ánimo, ese ánimo de seguir y no parar, a que venimos motivados en ese sentido, gloria a Dios. Y hoy hay una palabra que el Señor me hablaba en estos días,
que está en el libro de Números, capítulo 13. Números 13, en la misión de los 12 espías. La habrás leído montones de veces. Números, capítulo 13. Yo te voy a leer solamente 3 versículos y vamos a dejar que el Espíritu Santo fluya. Gloria a Dios. Leo en el nombre de Jesucristo. Números 13, versículo 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. Gloria a Dios. Versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Gloria a Dios. Qué tremendo, ¿no? Dios le mandó a reconocer la tierra, y en obediencia fueron, y después de 40 días que les llevó el recorrido, vienen y lo buscan a Aarón y a Moisés, y les dan el informe, y le dieron todo el informe. Vos léelo a todo el capítulo 13, que es muy productivo que lo leas, como toda la palabra de Dios. Pero en el versículo 33 dice: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así le parecíamos a ellos. Gloria a Dios. Podríamos hablar de un montón de temas, ¿no? De quién es Anac y quiénes son los gigantes, y podríamos hablar del sarmiento que ellos tomaron del fruto del lugar, sarmiento de uva. Podríamos hablar de un montón de temas que realmente serían de edificación, pero hoy el Señor me señalaba, gloria a Dios, con un sentir ardiente en mi corazón, en el versículo 33. Te leí los otros versículos para que vos después estés interesado y leas todo el capítulo, pero en el versículo 33 puntualmente está lo que el Señor hacía arder en mi corazón. Lo vamos a leer de nuevo. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Y aquí nos vamos a detener en un párrafo, en un pedacito de un párrafo, lo vamos a subrayar imaginariamente, donde dice: a nuestro parecer. Qué tremendo, ¿no? A nuestro parecer. Y a veces nos manejamos en la vida como nos parece a nosotros. Nos manejamos en la vida a nuestro parecer. Y no solamente eso, entendemos la palabra de Dios a nuestro parecer. No es a como Dios nos está hablando. Y a nuestro parecer nos manejamos en las distintas áreas, y a nuestro parecer nos manejamos, y ¿sabes qué, hermano, hermana, amigo, si estás escuchando? Cuando no obedecemos en un 100% a Dios, tropezamos. Cuando no obedecemos un 100% a Dios, erramos al blanco. Porque no es al parecer de Dios, sino es a nuestro parecer. Aquí en este caso los hombres vieron a los gigantes, ni siquiera hablaron con los gigantes, ni siquiera escucharon de lejos, sino que al parecer de ellos, dice, nosotros éramos como langostas. Se sentían inferiores en cuanto a estatura, pero no tuvieron en cuenta que Dios le dijo: vayan a reconocer la tierra, de la tierra que yo les doy. Y si Dios te lo da, es porque ya lo decidió, lo determinó, y eso tiene que venir a tu mano. O sea que no implementaron la fe, pusieron la duda. Y déjame decirte en esta tarde que cuando nosotros no nos manejamos según la voluntad de Dios y nos manejamos, como dice aquí, a nuestro parecer, estamos en estado de rebeldía. Porque a nuestro parecer, no a lo que Dios dice. Y cuando hacemos las cosas a nuestro parecer, vienen los errores. Pero entramos, hermanos, y es delicado esto, en un estado de rebeldía, porque no aceptamos como Dios dice las cosas, sino que las tomamos y las amoldamos a nuestro parecer. Y genera conflictos, genera problemas, desilusiones,
Y digamos que hasta hablaba alguien en estos días de los frutos. Cuando nosotros tenemos frutos y vamos a comer los frutos, y a mi parecer veo el fruto y digo, qué bueno que está, y me lo como, pero todavía no está maduro, sino que se ve bueno, pero no está maduro, lo como verde y me cae mal, me lastima. Decía esta persona, me cae como una patada del hígado. Y cuando nos manejamos nosotros a nuestro parecer, terminan sucediendo estas cosas. Salimos perjudicados, porque no es a como Dios ordena, sino es a nuestro parecer. También hay un pasaje muy interesante en Mateo capítulo 17, en la transfiguración, cuando Jesucristo tomó a Pedro, Juan y Jacob y los llevó a un monte alto y ahí se transfiguró. Vinieron también cuando Jesús estaba transfigurado, sus ojos resplandecientes y su ropa también y brillaba como el sol, gloria a Dios. Dicen que estaba Moisés y estaba Elías. Moisés representa la ley de Dios y Elías representa los profetas. Pero se oye una voz, y esto está en el versículo 5, gloria a Dios, Mateo 17, versículo 5, dice: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. ¡Qué tremendo! Estaba la ley de Moisés, representada por Moisés, estaba Elías en representación de la profecía de los profetas, pero Dios ordena desde el cielo que ni por la ley ni por los profetas iba a venir el reconocimiento de Dios, sino por Jesucristo. Y dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y ahí Dios ya dio una directiva tremenda, hermano, en la cual nosotros, no me como la S, debemos tener muy en cuenta de que no debemos oír otra cosa que no sea Jesucristo. Obviamente Jesús no te va a hablar en persona, pero te habla a través de la palabra. Entonces, desde ese momento nosotros ya no podemos, cuando tomamos conocimiento de esto, manejarnos a nuestro parecer, porque nos desviamos del camino. Por eso a nuestro parecer está la iglesia de Cristo fragmentada. En realidad hay una iglesia de Cristo que es mínima, que es la que obedece, que es la que se sujeta. En Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios. ¿A quién me voy a someter? Me tengo que someter a Dios, y ahí está que huye el enemigo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice la palabra. Pero es someteos pues a Dios, cuando la persona se somete a Dios, que es de modo que si está en Cristo es nueva criatura. Estas cosas se logran, hermanos, cuando yo comienzo a oír a Jesucristo. Cuando mis ojos están puestos en Jesucristo y obedezco lo que dice su palabra, porque Él es el dueño de nuestra vida. Cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón, lo aceptamos como único suficiente Salvador de nuestra vida, de nuestra alma, Él se transforma en nuestro dueño. Y cuando hay cosas que a vos o a mí nos cuestan poder obedecer, al dueño de nuestra vida, de nuestro cuerpo, le tenemos que pedir socorro, en oración, en súplica. Y el socorro viene, hermano, viene para poder fortalecerte, y eso que tu cuerpo, que tu mente, que tu yo le cuesta someterse, que le cuesta sujetarse, viene la fuerza desde el Espíritu Santo para que vos puedas pasar el obstáculo. Cuando yo hago las cosas a mi parecer, ahí es donde vienen los sufrimientos, vienen las angustias, vienen los quebrantos, vienen las desilusiones,
Vos te acordarás un pasaje de el leproso Naamán, cuando recibe las directivas de parte de la muchacha que había sido cautiva, que habló con la mujer habló con Naamán, Naamán habló con el rey lo envió, fue a la casa del profeta, el profeta no sale, lo manda al colaborador, el colaborador le dice, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. ¿Qué pasó con Naamán? ¿Cuál fue la reacción? Yo decía para mí, que saldría el profeta, pondría su mano en la herida y oraría a su Dios y sanaría de mi lepra. Cuando yo me manejo a mi parecer, vienen las desilusiones. Él se fue haciendo toda una película mientras iba de camino, sufriendo como sufría con su lepra, que lo atormentaba y le daba una vida de angustias. Había una solución que a alguien se le iba a dar. Él era adorador de los dioses paganos, y cuando llega al lugar para recibir las instrucciones de Dios, no le gustó, y quizás vos estás buscando de parte de Dios, y vos ves que Dios te va hablando y te dice algo que quizás a vos no te gusta, porque cuando habló el colaborador del profeta, trayéndole el mensaje a Naamán, que se sumerja 7 veces en el río Jordán, era el mecanismo que Dios usaba para hablar a las personas. Dios hablaba a través de los profetas, pero en aquella época. Hoy nos habla a través de Jesucristo. No hay otra forma de que Él nos habla a través de la palabra. El Señor nos habla a través de la palabra, por eso quedó la palabra para que nosotros la podamos leer y Dios nos pueda hablar. Y es suficiente lo que hay acá, no tengo que buscar fuera de acá nada, porque lo que está acá es lo que Dios considera que es suficiente, que nosotros nos enteremos, que sepamos, que aprendamos, que recibamos y que obedezcamos sobre todas las cosas. Lo que está aquí en la palabra, lo que se conoce como Biblia. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios determinó, que el ser humano se debe someter. Hay unas instrucciones, una es si recibimos a Cristo como único suficiente Salvador de nuestras vidas, nuestras almas. Dice que si a Él lo recibimos, a Cristo, nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hay una adopción celestial, una adopción espiritual, donde Él nos adopta. Y ahí viene la transformación. Todo lo que se perdió desde la época de Adán se puede recuperar. Lo leemos en la segunda epístola de Pedro, dice que seremos participantes de la naturaleza divina, con esa semejanza que Dios nos creó. Dice que sea conforme a nuestra semejanza. Gloria a Dios. Entonces, cuando lo recibimos a Cristo, hay una restauración en la creación de Dios. Entonces, de esa restauración viene la transformación. Jesús le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, y el nuevo nacimiento se produce cuando yo recibo a Cristo en mi corazón y cuando yo dejo que Cristo, a través de su palabra, entre en mi vida. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Se transforma, hay una transformación, surge un nuevo nacimiento, una nueva criatura, de modo que todo lo viejo pasa y de ahí en adelante todo es hecho nuevo. Lo dice la palabra, no lo estoy inventando yo. Por eso es cuando nos sometemos a la palabra de Dios, cuando lo oímos a Jesucristo, porque ahí la directiva, también Jesús le dice, no le digan a nadie hasta que yo sea resucitado. Ya Cristo resucitó, entonces tiene validez todo lo que estamos hablando, gloria a Dios. Pedro, Juan y Jacobo pudieron contarlos a todos, le pudieron contar la experiencia que tuvieron con Jesucristo en ese monte alto, y que oyeron ellos la voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros le oigamos a Jesucristo. Como la persona de Jesucristo no está, nosotros debemos leerlo a Jesucristo y obedecer lo que dice Jesucristo. Como te decía recién,
y usé el caso de Naamán, cuando cuesta obedecer, porque esta carne se opone, porque mis pensamientos se oponen, porque hay una oposición, porque no nos olvidemos que venimos del mundo, ¿verdad? Y el mundo nos puso determinadas costumbres, donde quizá una de las costumbres del mundo era manejarnos como nosotros queríamos, pero lo que tenemos que entender es que cuando venimos al camino del Señor ya no nos manejamos a nuestro parecer, sino que tenemos que estar sometidos a su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Lo leímos recién en Mateo 17, versículo 5, que oigamos a su Hijo amado, a quien Él tiene complacencia, y al oírlo a Jesucristo es donde vienen todos los beneficios que hay para nuestras vidas. Entonces ya cuando yo soy una nueva criatura, ya no hay problema que me afecte, ni situación que me afecte. Pablo nos cuenta en Filipenses, en el capítulo 4, yo no recuerdo el versículo, pero es uno de los últimos versículos que dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué maravilloso, hermano. Cualquiera sea la situación, sea en situación de angustia, aprendo a contentarme, no le doy lugar a la angustia. En situación de soledad, eso es lo que busca el diablo, que vos te sientas solo, pero vos ni yo, ni vos, ni yo, ni yo, ni vos, ya estamos solos porque el Espíritu Santo ya está en nosotros. Es imposible que haya una persona que tenga a Cristo en su corazón que diga me siento solo. Es imposible. No tiene lugar. Entonces no está Cristo. Hay que rever un montón de cosas porque entonces Cristo no está en esa persona. El Espíritu Santo, algo pasó que la persona de repente se siente sola. Dice que no tenemos que entristecer al Espíritu Santo en el cual fuimos sellados. Entonces algo sucede en esa persona que se siente sola. Entonces cuando tenemos a Cristo, ya no hay ninguna situación que nos pueda afectar. Puntualmente Pablo habla en ese momento y lo especifica, no es porque esté pasando escasez. Él estaba pasando por una opresión económica complicada. Dios no permite que uno pase miseria, sí escasez. En la escasez donde se prueba la fe. En la escasez es tener lo justo, lo mínimo, lo necesario, no te sobra ni un granito de arena. Ni un granito de azúcar. Es lo justo. Vivir al límite. Eso es tener escasez. Donde vos ya mañana dependés de la misericordia de Dios. Eso es vivir escasez. El que vive miseria, el que no tiene hoy, porque y mañana no tiene, ahí ya eso es otro tema, ya es miseria. Pero la escasez es vivir ahí a la línea, al límite. No es porque esté pasando escasez, dice Pablo, pero él había aprendido a contentarse, cualquiera sea su situación, y estaba preparado para tener abundancia, para tener escasez, para tener estar en dificultad, para estar en enfermedad. No nos olvidemos que Pablo nos muestra, a través de todas las cartas de él, las cartas paulinas, que realmente pasó por dificultades extremadamente grandes, estuvo náufrago en alta mar, fue azotado 3 veces, fue apedrado, estuvo preso, pasó hambre, lo cachetearon, cuántas cosas le sucedieron a Pablo, pero a pesar de, fue aprendido en todas esas áreas, entonces ya él no lo afectaba, porque tenía a Cristo en su corazón, él sabía perfectamente que era un soldado de Cristo. Y cuando digo soldado, en el caso nuestro se da que seamos hombre, que seamos mujer. Y le damos gloria a Dios. Entonces, lo que debemos corregir, y eso dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjate vos, la escritura te enseña. Redarguir. Redarguir es desmentir, y te doy un caso de redarguir. Desmentir las mentiras que quieren manipular la Biblia. El diablo a Jesucristo en el desierto, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto y se le presenta y le viene con varias tentaciones, le vino con la palabra. Si tú eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesucristo redarguye
con la misma palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. Eso es redarguir. Encontrarle, desenmascarar la mentira que quieren manipular la palabra. Eso es redarguir. Y también dice corregir. O sea que la palabra de Dios nos corrige. ¿Y qué nos corrige? Quizás aquellos que hemos leído y a nuestro parecer nos pareció tal cosa. Y estamos preparados porque nadie nos enseñó y a nuestro parecer. Es a nuestro parecer, interpretamos de esta manera. Es por eso que hay tantas, hermanos, tantas denominaciones, y tenemos por un lado a los presbiterianos, los bautistas, porque es a su parecer. A los pentecostales, tenemos a esta nueva línea que predica la prosperidad, la teología de la prosperidad, apostólica profética, y hay cuántas denominaciones porque es el parecer. Y comentaba hace un rato de que la iglesia de Cristo, aquella iglesia santa, sin arruga, sin mancha, que se desvive por su Señor, que realmente está en estado de obediencia total, no le da lugar al diablo, es minúscula, hermano. Realmente va a ser así. Nos vamos a sorprender cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, porque no es a nuestro parecer la cosa. La palabra de Dios es como Dios dice. Entonces, le recordamos de nuevo 2 Timoteo 3:16, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. La palabra de Dios nos instruye. Entonces la palabra de Dios nos enseña, nos capacita para redarguir, nos corrige. Eso es muy interesante, ser corregidos por la misma palabra. Quizás en alguna enseñanza que hemos sido enseñados de una manera, pero empezamos a investigar nosotros en la Biblia y se revela el Cristo de la gloria a través de la palabra, porque entro en un estado de obediencia plena, en un estado de obediencia total, y la misma palabra es la que empieza a confrontar conmigo y esas enseñanzas que eran equívocas, y entonces corrige. La palabra de Dios es la que corrige, hermano. Y nos instruye en justicia. Entonces, cuando leemos este pasaje, ¿no?, de que este grupo de príncipes salió a reconocer la tierra que Dios les daba, no tuvieron una fe plena. Dice que si no creo como un niño, no voy a entrar al reino de los cielos. Y esa es la fe absoluta. El niño cree. Vos le hablás al niño y el niño cree. O sea que tener la fe absoluta, el no cuestionar, porque yo cuando entro a decir, según mi parecer, decía que estoy entrando en un estado de rebeldía, porque ya estoy cuestionando lo que Dios me dice. Ya cuestiono, ya no me gusta, me incomoda, entonces digo, no es tan así. Y doy un caso en el matrimonio, ¿verdad? Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Y la palabra de Dios dice que sí puede haber una separación. Cuando no va más, hay una separación. Pero en ningún lugar de la Biblia habla de un recasamiento. Y nosotros nos encontramos hoy en este tiempo donde hay inclusive personas que están al frente de iglesia y con títulos, entre comillas, grandes, que están pasando por esta situación, recasamiento. Son, entre comillas, apóstoles, y investigás su vida sentimental, y fueron divorciados, y en algunos te encontrás con que no fueron divorciados, estuvieron en concubinato, después se casaron con otra, se divorciaron y se volvieron a casar. En ningún lugar habla la Biblia de que me puedo volver a casar. Entonces la palabra de Dios es la que te corrige, la palabra de Dios es la que te confronta, y yo me debo sujetar a la palabra, porque ¿qué dijo Dios en Mateo 17, verso 5? En el final del versículo, mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd.
Y si Jesucristo a mí no me autoriza a través de la Biblia de que pueda haber un recasamiento, entonces quiere decir que me estoy manejando a mi parecer. Y si investigo y si empiezo a hilar finito en ese a mi parecer, llegamos a una única conclusión, que no me importa tanto la palabra de Dios, sino que voy a hacer las cosas como yo quiero. Y eso, ¿sabe cómo se llama? No lo podemos llamar de otra manera, sino que rebeldía. Y en la rebeldía, hermano, Dios no se mueve. En la rebeldía Dios no se va a mover. Ahí se mueve el enemigo, directamente se mueve Satanás. Porque él es el padre de mentira, el padre de la rebeldía. Fue tan rebelde que el espíritu de codicia lo tomó de tal manera que quiso hacer un trono, hacerse semejante al Altísimo. Una locura tremenda, ¿no? Y hay un síndrome que entra en la persona cuando yo no obedezco la palabra de Dios. Estoy entrando en un estado de rebeldía. Y ahí Dios no está, hermano, la rebeldía no está. Es una de las faltas que me pueden llegar a llevar, me llevan a la perdición del alma. Porque acá lo que está en juego, hermano, es el alma. Cristo vino a comprar tu alma. Y para que se pueda hacer eficaz el sacrificio de Él en la cruz del Calvario, yo me tengo que someter, tengo que oírlo a Él. No puedo opinar y decir como el Chapulín Colorado, yo opino. No opinamos nada, nosotros no opinamos, solamente obedecemos. Someteos, puedas Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo huye el diablo de nosotros? Cuando me someto a Dios. De modo que si habito al abrigo del Altísimo, moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Qué tremendo, hermanos, cuando con una simple frase que dicen ahí, estos príncipes que salieron a investigar la tierra, prende la luz, ¿verdad? Porque eso es la palabra de Dios, es luz, y podemos remarcar algunas cosas que podemos decir que son errores que yo tuve, hermano. Yo aprendo por la palabra. Yo escucho con mucho cariño a los hombres de Dios, pero si no coincide con lo que está escrito, hermano, yo no recibo nada. Tiene que estar escrito. Porque si no dice la palabra de Dios, si yo no veo que dice la Biblia tal cosa, hermano, ¿cómo voy a tomar? ¿Cómo voy a recibir? Tengo que recibir lo que dice la palabra. Y yo te aliento en esta tarde que puedas examinar cómo es tu caminar en las viñas del Señor, cómo te manejás, por qué algunas cosas quizás están trabadas, por qué algunas cosas quizás no resultan. Quizás es porque es a tu parecer, o quizás algunas cosas no salieron en mi vida porque fueron a mi parecer. Yo he descubierto eso, que a mi parecer me manejaba y así me iba. Le vamos a pedir al hermano Mauro, lo vamos a molestar con un tema musical y ya volvemos. Gloria a Dios.
suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor. Gloria a Dios, hermano. Aquí seguimos nuevamente con este programa que se llama Punto de Unión de la Iglesia Camino Nuevo, con sede en Ciudad Evita. Qué maravilloso este tema, ¿no?, que estamos hablando hoy, de hacer las cosas según nuestro parecer, y es una equivocación tremenda, movernos a nuestro parecer. Gloria a Dios. Te quiero comentar de que estamos de campaña en Iglesia Camino Nuevo. Esto va a ser el viernes 18 de este mes, 18 de abril, a las 19 horas, en La Quila y la Viudita. Vamos a estar ahí adorando y alabando a nuestro Dios, y el lema es: predicarás mi palabra a toda criatura. Ese es el lema de la campaña, y vamos a predicar la palabra del Señor. Y ahí ya los hermanos están trabajando, donde el hermano Brian, que es el encargado de la alabanza en la iglesia, ya está afilando todo para no solamente que estén los de la iglesia, sino otros músicos van a venir a colaborar, a servir a nuestro Dios, ¿verdad? Los jóvenes siempre están al servicio de Dios, y va a estar trayendo el mensaje el pastor Víctor Ruiz Díaz, también del Ministerio Camino Nuevo en Loma del Mirador. En la convención en Misiones nos encontramos, mirá, estamos tan cerca, pero con las ocupaciones de cada uno, ¿no?, de la iglesia, el trabajo personal y actividades privadas que uno tiene, estando cerca no nos podemos ver, y nos encontramos allá en Misiones. Y bueno, ahí estuvo la invitación, se la iba a acercar a la iglesia en la avenida San Martín, a 2 cuadras de Provincias Unidas. Ahí está Camino Nuevo en Loma del Mirador, sobre San Martín, yendo para el lado de Ramos Mejía, a mano derecha. No recuerdo la altura, si no te la daría. Ahí está el pastor Víctor Ruiz Díaz, y bueno, lo encontramos en Misiones, y estuvo la invitación y la aceptación. O sea que va a estar este siervo de Dios, que realmente él estuvo cuando organizamos en Ciudad Evita. Se trata de Jesús, hace 3 años atrás, y fue una bendición tremenda, hermano. Se trata de Jesús en pleno julio, hacía un frío, me acuerdo, tremendo, donde nos mirábamos nosotros y decíamos, y había un viento, pero huracanado, me acuerdo. Si vos tenés memoria, quizá te podés recordar, pero nosotros nos acordamos puntualmente porque teníamos el evento. Y recuerdo que era un miércoles, un día de semana. Explotaba el viento, era un día horrible, y nos miramos, decíamos, bueno, gloria a Dios, la gloria es para Dios, mientras seamos 2 o 3, el Señor va a estar. ¿Sabes qué, hermano, hermana, amigo, amiga? Explotó la iglesia, se rellenó de gente, hubo una gloria de Dios impresionante, impresionante lo que pasó, y el mensaje que trajo el pastor fue realmente explosivo, y tremendo, y
por eso estuvo el sentir de invitarlo nuevamente al pastor Víctor Ruiz Díaz, que va a estar trayendo la palabra de Dios en la campaña Predicarás mi palabra a toda criatura en La Viudita y la Aquila, en la sede de Camino Nuevo en Ciudad Evita. Esto es atrás del Hospital Balestrini, a 2 cuadras, sobre la avenida La Aquila. Estás a 2 cuadras de la ruta 21. Podés venir desde La Ferrere, si estás escuchando, con el 630 que te lleva al Hospital Balestrini. Te bajás en la guardia del hospital y haces 1 cuadra hasta La Aquila y 2 cuadras más por La Aquila. Ahí te vas a encontrar con la iglesia. Si venís con el 621 de los kilómetros, también te bajás en el mismo lugar. Si estás en la ciudad de Madero, te venís con el 91 o con el 97, te bajás también en la guardia del Hospital Balestrini. Si estás escuchándome de San Justo, me estás escuchando de Luzuriaga, te tomás el 97 y te bajás en la puerta principal del Hospital Balestrini y das toda la vuelta hasta la guardia. Y como te indiqué recién, si estás escuchando desde Capital, mira, te podés tomar el 91 en Constitución, te podés tomar de Caballito, desde Flores, el 180 semirápido, te deja en la puerta de la iglesia. En la puerta de la iglesia, el que dice La Ferrere, semirápido de La Ferrere, no te la pierdas. Tomate el 180 semirápido si estás en Capital, las zonas que te dije, Mataderos, Flores, Floresta, Caballito, Primera Junta. Es tremendo lo que va a pasar esta noche, esa noche del 18 de abril, viernes 18 de abril, Viernes Santo. Vamos a estar con todo adorando y alabando a nuestro Dios y alcanzándole, mejor dicho, el mensaje de salvación a los que están confundidos, a los que están abatidos, a los que están desinformados. Es un mensaje poderoso de Dios que va a haber en esa noche para la salvación del alma. Y nosotros no tenemos la costumbre de decir noche de milagro, noche de sanidad, no, porque la voluntad es excelsa del Señor y Él hará como Él quiere, pero sabemos que Él es galardonador de los que le buscan. Y esa noche nosotros vamos con ánimo, con entusiasmo, con esperanza, con fe, con obediencia, con sumisión. Hermano, no tengas duda que el Señor obrará en milagros, en prodigios y maravillas. O sea que no hace falta que digamos qué es lo que tiene que hacer el Señor, dejamos que Él haga con toda su buena voluntad, que es buena para nosotros su voluntad, y Él va a obrar de una forma sobrenatural, hermano, sobrenatural. Acá no son los hombres los que tienen los poderes, sino es la misericordia de Dios, y tenemos un Dios extremadamente bueno y es misericordioso. Dice que todos los días renueva Él su misericordia para con nosotros. A que si vos tenés un familiar enfermo, tenés un familiar con dificultades, si vos estás pasando por dificultades, vení a buscar de Dios. Él galardona al que le busca, hermano. Él galardona al que le busca. Vení a buscarle a Dios con fuerza, porque no vamos a ser ni 1, ni 2, ni 3, sino vamos a ser muchos buscando a Dios con la esperanza de poder alcanzarlo, porque Él está en nosotros y se va a provocar una manifestación de la gloria de Dios, hermanos, que va a dar mucho que hablar. Así como fue el primer encuentro y el segundo encuentro que hicimos, llamado Se trata de Jesús, así, hermano, así va a ser la gloria de Dios y aún mayor, hermanos, porque creemos que Él viene de gloria en gloria. Y la gloria postrera es mayor que la primera. Y el primer encuentro de Se trata con Jesús fue tremendo, el segundo fue maravilloso, la expectativa es superior, hermano, es superior, en una campaña evangelística, donde la misión es evangelizar, llevar el mensaje de salvación a las personas para que puedan alcanzar la misericordia de nuestro Dios. Esto va a ser el Viernes 18, Viernes Santo. Yo te diría ya, anda anotándotelo, preparalos, prepárate el día. Hermano, no estás lejos, estamos medianamente cerca de La Ferrere, Rafael Castillo. Mira, si estás en Rafael Castillo, te tomás el tren, te bajás en la estación José Ingeniero. Si estás escuchando en Libertad, en la zona Libertad de Merlo, también te tomás el tren y te bajás en la estación
barrio José Ingenieros, en la estación José Ingenieros, estás a 2 cuadras de la iglesia. La iglesia está a 2 cuadras de la estación José Ingenieros. Lo mismo si estás en el lado de Madero, de Fournier, de Tapiales, con el tren. El tren te deja a 2 cuadras, de la iglesia. Hermanos, te convoco en el nombre de Jesús, porque yo sé que tenemos un Dios de distancia, pero cuando nos congregamos, cuando nos unimos, cuán bello y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, que nos podamos juntar en un mismo espíritu, en un espíritu para rendirle honores al Señor. Ahí es donde la gloria de Dios, hermanos, se manifiesta y hace cosas tremendas. Gloria a Dios. Y aprender en esta tarde, hermanos, como dice la palabra, no aprender, no seguir manejándonos a nuestro parecer. Poder corregirnos, poder cambiar, gloria a Dios, para que, hermanos, podamos recibir las bendiciones de Dios. Hemos leído algunos pasajes donde nos alienta a oír a Jesucristo, hermanos. Decíamos que a Él no lo tenemos en persona, porque Él está sentado a la diestra del Padre, pero tenemos el Espíritu Santo que nos guía a la palabra de verdad. Y Jesucristo, hermanos, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él no solamente marca un camino, sino que Él es el camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Cuando yo, hermano, le oigo a Jesucristo, estoy en Jesucristo, porque Él es el camino, Él mismo me lleva, gloria a Dios, al Padre. Cuando yo estoy en Jesucristo, me encuentro con la verdad. Y cuando yo estoy en Jesucristo, rebosa en mí la vida. Porque Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. No hay más que agregar en este tema, hermanos. Es solamente oír a Jesús, leer a Jesucristo, leer en el Nuevo Testamento. Toda la Escritura es buena, hermano. Yo no estoy menospreciando el Antiguo Testamento, pero nosotros somos la iglesia de Jesucristo, la iglesia nuevo testamentaria. Te leí el pasaje de Mateo 17 en la Transfiguración, donde presenta a la ley en la vida de Moisés y a los profetas en Elías, pero Él manda a oír a su Hijo, es sobre todo. Entonces, si desde entonces ya nos está dando las directivas al Señor de oír a Jesucristo, hermano, a Él oír, oigámoslo, leamos y pidamos fuerza al Espíritu Santo para ser valientes en corregir. No importa los años que vos descubrís en la palabra, pero hace tantos años que estoy equivocado, no puede ser. No tengas temor de cambiar o pedirle fuerza al Espíritu Santo que te dé la fuerza para poder cambiar, porque a mí me pasó que me confrontó la palabra, hermano, en haber aprendido una manera y la palabra, hermano, me estaba diciendo otra cosa. Entonces vino una no confusión, pero sí una confrontación, y eso es lo que sucede con la santa palabra de Dios. Nos confronta. También en Marcos 8:7 vemos de que las costumbres nos alejan del mandamiento de Dios. Entonces, a las costumbres tenemos que tener mucho cuidado de aferrarnos a costumbres. Las costumbres son las que nos van alejando de la voluntad de Dios, hermano, y nos encontramos después perdidos. Pero gloria a Dios de que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí encontramos en el no se pierda, tenemos a alguien que nos hace volver. Estábamos perdidos, pero el Señor, a través de Jesucristo, nos hace volver. Estábamos con Él desde antes de la fundación del mundo. Hemos venido a este planeta y estábamos perdidos, pero nos encontró a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo nos hace volver. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es poder leer y poder tomar de la palabra de Dios
todo, porque todo es bueno, no hay nada, ni una cosita de Dios que a nosotros nos pueda perjudicar. Sin molestar, nos molesta porque quizás estamos tan aferrados de ciertas costumbres que en el confrontarnos quizás produce un poco de tristeza, pero eso es momentáneo, es pasajero, es chiquitito, hasta que entra el gozo en nosotros de la obediencia. Ya no estamos en rebeldía. Lo peor es la rebeldía consciente. Ahora, si estamos en desobediencia inconscientemente, es bueno eso porque nos corregimos inmediatamente y entramos, lo cojo del camino, bien a lo recto. Así dice uno de los salmos, creo que es el Salmo 110, por ahí está eso, que lo cojo del camino, lo cojo, entra en el camino nuevamente. Y eso es lo lindo, hermano, de poder estar el día de mañana parado enfrente del Señor como un obrero de que no tiene que avergonzarse. Eso es hermoso, hermano. A eso tenemos que aspirar, a estar enfrente del Señor como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Un soldado que no se avergüenza de nada. Bueno, hasta acá la palabra de Dios, hermano. Quiero recordarte lo del viernes 18, en la viuda y la Aquila en Ciudad Evita. Vamos a estar de campaña, gloria a Dios. Te vamos a estar esperando. A partir de las 16 horas ya vamos a estar ahí reunidos, probando todas las cosas. Ya los hermanos van a estar cantando, alabando a nuestro Dios. Aleluya. A que, hermano, te invitamos. Viernes 18, Viernes Santo, viernes 18, de las 18 horas en adelante. La reunión empieza a las 19 horas. Va a estar trayendo el mensaje el pastor Víctor Ruiz Díaz. Y a partir del viernes que viene, ya no voy a estar solo aquí, sino que va a estar la evangelista Teresa Zurita también acompañándome, a que ya para vos quizás que venís escuchando el programa, ya no va a ser tan denso, no vas a tener que escuchar como un parlanchín toda la hora. Vamos a interactuar con la sierva del Señor para que puedas enriquecerte más todavía, gloria a Dios, y poder estar en armonía y puedas disfrutar un poco más de esta compañía que le pedimos al Señor, que nos dé la posibilidad de poder acompañarte, ¿verdad? Porque esa es la intención, acompañarte, de que podamos juntos ver lo que dice el Señor a través de las Escrituras. Hermanos, hasta aquí vamos a hacer una oración y me voy a despedir. Gloria a Dios. Hasta el próximo viernes a las 18 horas. Vamos a estar acá para hacerte compañía. Cerramos nuestros ojos y vamos a orar al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este espacio que nos regalas, esta oportunidad, Señor, que nos permites de poder alcanzar tu palabra a todo aquel que está necesitando, Señor, aquel que te está buscando, aquel que estaba esperando, Señor, que haya podido recibir y que sellamos, Señor, en esta hora tu palabra en el corazón de cada uno de los que oyó y de los que oirá, Dios mío, este mensaje, Señor, para que el enemigo no lo pueda arrebatar, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, trae paz a aquel que está atribulado, Dios mío. Señor, trae descanso a aquel que está cansado, Señor, y trae sanidad, Padre amado, a aquellos que están esperando ese milagro, Señor, de sanidad, que tú los puedas alcanzar en esta hora, que tu mano poderosa pueda reposar sobre ellos y quitar esas enfermedades, Señor, que los atribulan, los acongojan y los desaniman, Padre. En el nombre de Jesús, bendice a las autoridades de la radio, bendícelo a Mauro que está en los controles, Dios mío, en el nombre de Jesús. Señor, y guárdame en el camino que pueda llegar sano y salvo a mi hogar, Señor, Dios mío, y sigue bendiciendo a continuación a todos los que sigan, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Paz, hermano, paz, hermana. Hasta el próximo viernes. Amén.